Aleluya, Jesús te ama. Amén. No lo dudes, Jesús te ama y hoy te trajo aquí a este lugar para decirte una vez más y las veces que haga falta que Él te ama con todo su amor y con todo su corazón. Aleluya. Por eso Él ha dado su vida por nosotros. Y hoy, hablando de todo eso sobre Jesús, muchas veces nos preguntamos, o quizás te haya preguntado, o quizás no, ¿qué sentido tienen los milagros de Jesús? O sea, las cosas que el Señor ha hecho, milagrosamente hablando, ¿solo fueron milagros y ya está? ¿O por detrás de cada milagro hay algo más? ¿Quién se acuerda aquí de algún milagro de Jesús? Le pido ahora que un hermano o todos, o sea, ¿quién se acuerda de un milagro de Jesús aquí? Vamos, adelante. Resucitó el hijo de la viuda, ¿qué más? Cambió el agua en vino, ¿qué más? O sea, podemos hacer un coro aquí, ¿no? De milagros, o sea, todos conocemos muchos milagros, ¿verdad? La Biblia, o sea, enumera más o menos más de 40 milagros registrados de Jesús. Y Juan dice que las cosas que Jesús ha hecho y dijo, o sea, no se pudo escribir en tan poco espacio, que fueron muchas, pero en la palabra de Dios fueron registrados muchos milagros. Y estos milagros para quizás algunos fueron casuales o propositales, ¿verdad? Que Jesús iba pasando por allí, mira un ciego, pues sano. Mira un cojo, pues sano. Un leproso, pues sano. Como si fuera algo casual, ¿verdad? O sea, como que no tenía ningún sentido, simplemente porque Él estaba allí y obró el milagro y ya está. Pero hoy te invito a conocer un Jesús mucho más poderoso y misericordioso que jamás hayas oído hablar. Un Jesús que con cada acción revelaba el carácter del Padre. Y si todavía no te has dado cuenta, estos gestos del Señor demostraban el amor, su amor verdadero y el verdadero motivo, propósito de su obra aquí en la tierra. Algo tan sencillo, por ejemplo, como inclinarse hacia el suelo y ponerse a escribir en la arena y delante de una situación tan complicada, quizás eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? ¿Sabes a qué me refiero? ¿Sí? O sea, hay una historia que dice que Jesús, al escuchar todo el panorama y ver toda la situación, o sea, se inclina y empieza a escribir en la arena. Si fuéramos tú y yo, estaríamos con las manos en la cabeza y buscando la reconciliación, hacer cualquier cosa. Pero Jesús se pone a escribir en la arena. Y ese pasaje lo encontramos en Juan 8, del versículo 1 al 11. Es una historia muy conocida de una mujer que es sorprendida en el acto de adulterio. Y dice la palabra de Dios que una multitud la lleva hacia Jesús y le dice: Señor, esta mujer por la ley, ella tiene que morir apedreada. ¿Y tú qué dices? Se imaginaros la escena si esta fuera real ahora mismo. Y Jesús se agacha, coge su dedo y empieza a escribir en la arena. O sea, quizás tú y yo pensáramos, ese no está dando importancia para la situación. ¿O qué hace el Señor en medio de una cosa tan grave? Aleluya. Pero Jesús escribe en la tierra para permitir que la conciencia de estos acusadores hablara por sí misma. Ellos no se preocupaban por la ley de Moisés que estaba escrita en piedra. Aleluya. Ellos estaban allí por su orgullo también, porque si leemos hasta el final, aleluya, vemos un final totalmente diferente de lo esperado. Y Jesús tampoco se preocupaba con esta ley que estaba escrita en piedra,
sino por la ley escrita en el corazón. Y al escribir en tierra, Él los dejó a solas con su propia conciencia, lo que provocó que se fueran uno a uno. Vamos a leer la historia de este texto que está en Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11, para que entremos en el contexto. Aleluya, dice: y por la mañana, o sea, versículo 2, volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y luego otra vez, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados ¿por quién? Por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aleluya. O sea, lo que el Señor, una acción de Jesús que parecía una acción insólita, una acción sin ningún sentido para nosotros quizás, pero para aquella multitud que estaba deseosa de ver la sangre correr, aleluya, y ellos sin darse cuenta, ellos también tenían que estar en el lugar juntamente con la mujer, porque mientras Jesús escribía, su conciencia fue tocada. La conciencia de ellos, cuando Jesús les preguntó y les dijo, no, o sea, el que esté libre aquí de pecado, el que no tenga cometido ningún error, el que sea santo de los santos hasta en el nombre, o sea, pues que tire, que arroje la primera piedra. Y luego Jesús vuelve a su tarea, ¿no? Escribí en la arena. Otra vez queda claro que había un propósito en esta acción de Jesús. Era de darle tiempo para que pensara en su situación, ¿verdad? Aleluya. Y muchas veces nos pasa a nosotros, muchas veces, aleluya, que salimos corriendo para juzgar, salimos volando para apuntar el dedo, ¿no? Y luego el Espíritu Santo dice: hey, para un momento, aleluya. Pero Señor, yo tengo que tirar la piedra porque tú no has visto lo que ha hecho, lo que ha dicho, lo que pensó. Párate un poco, solo un momento, 2 minutos. Y cuando uno se pone a pensar, dice: Señor, yo no merecí una piedra, sino una lluvia de piedra. ¿Por qué? Porque yo estoy en peor condición que mi hermano. Aleluya, porque dice la palabra de Dios: mi hermano que tenía una pajita así de pequeñita en el ojo, y yo aquí con una pala, o sea, para quitarla, y mientras que mi ojo yo llevaba una viga, ¿no? Una columna de esta, y no me había dado cuenta. Así que cada acción de Jesús, cada movimiento que el Señor, aleluya, hacía, y por supuesto los milagros del Señor, por detrás había una enseñanza clara.
Amén. Y ahora siempre, o sea que el Señor llegaba en un lugar, vamos a entender que siempre que ocurría algo, por detrás del milagro, por detrás de la acción, había una enseñanza. Amén. Y se puede aprender mucho de esta historia que hemos leído, ¿no? O sea, por un lado, hombres con sus manos llenos de piedra para tirarlas a los pecadores. Y por el otro lado vemos que un corazón perdonador siempre está dispuesto a restaurar vidas y no lo contrario. Amén. Y llegando a este punto, de todo lo que se ha hecho y dicho por el Señor Jesucristo, está claro que había un propósito para enseñar y guiar a su pueblo a un nuevo y vivo camino. Amén. El pueblo de Israel en aquel entonces estaba bajo el yugo de servidumbre de Roma. O sea, estaban esclavizados y ellos esperaban el Mesías que se presentara para liberarlos. Y claro, por supuesto, si yo estoy esclavizado, si yo estoy atado, estoy bajo el yugo, aleluya, lo mínimo que espero es que mi libertador sea un hombre fuerte, un hombre que venga a hacer guerra en contra de mi enemigo, como ellos estaban acostumbrados. A un David que derribaba gigantes, ejércitos enteros, a un Salomón, a un rey poderoso de la antigüedad, aleluya. Y ahora se presenta Jesús multiplicando panes y peces. Un Jesús que ahora empieza a escribir en la tierra. Ese es nuestro Mesías, ¿qué va? O sea, el que esperamos tiene que tener una espada de doble filo. El que esperamos nos va a liberar, o sea, hará una guerra en contra de Roma. El que esperamos, o sea, le subiremos a un caballo blanco resplandeciente. Ese es nuestro Mesías. Este montado en un hijo de un asno. No. Este que nos ha dicho, o sea, mira, cuando te hiera en un lado de la mejilla. No, ese no es nuestro Mesías. Ese no es el que estamos esperando. Aleluya. Y en el encuentro de hombres que tuvimos ayer, aleluya, justamente era un preámbulo de lo que vamos a hablar. O sea, y estamos hablando en el día de hoy. Había una enseñanza por detrás de cada acción del Señor. Y el Señor, aleluya, con su pueblo quería enseñarle que la verdadera libertad no estaba en lo exterior, estaba dentro de ellos. La prisión que ellos vivían estaba aquí dentro, estaba encadenado en sus pecados, estaba encadenado a su orgullo, a sus pasiones, y para eso Jesús vino a liberarles, aleluya, porque lo demás que estaban viviendo era consecuencia de lo que ellos vivían aquí dentro. Y este ejemplo siempre doy aquí. En una ocasión que entré, o sea, para hacer un culto en la cárcel, se empecé a hablar de libertad. En Cristo Jesús seréis, si el Hijo vos libertare, verdaderamente seréis libre. Y luego libre para acá, libre para allá, y no sé cuánto, y éramos 15 o 20 chicos, ¿no? Aleluya. Y de pronto uno se molestó tanto con la palabra que se levantó en medio de la gente y me interrumpió y dijo: ¡Hey! ¿Qué estás hablando tú? Y yo, Dios mío, porque claro, tenemos que medir las palabras, saber lo que decir, porque una palabra mal dicha y mal interpretada puede causar una rebelión. Y Dios mío, ¿qué he dicho? O sea, mira, perdona, no te entiendo. Y me dijo así: es que no ve dónde estamos. Y dice: sí veo. Y esta palabra que dice libertad, 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 ser libre. Y dice: wow, lo he pillado, ¿no? Hablando de libertad dentro de una cárcel, ¿no? Y dice: mira, mi niño, el que te trajo aquí no fue el juez. El que te trajo aquí no fueron los alguaciles, ni los policías, ni la ley. Lo que trajo aquí fue la verdadera prisión que tú vivías ahí fuera. El pecado. Aleluya. El pecado que te aprisionaba. El pecado que te llevó a cometer esas acciones
fue el que te trajo aquí dentro. Pero para tu consuelo, aún en medio de barrotes y muros, puedes ser libre dentro de tu corazón, porque es esta la verdadera libertad que uno puede probar. Aleluya. Y para eso Cristo vino, y en cada momento, en cada paso que daba, aleluya, Él tenía una enseñanza. Él quería demostrar algo con cada milagro, que fuesen ellos físicos o espirituales. Eran mensajes claros sobre su obra y ministerio. Y hay uno de los milagros más marcantes que la Biblia lo registra, que habla cuando Cristo caminó sobre las aguas, ¿verdad? Algo tan sencillo, ¿verdad? Caminar sobre las aguas. Aleluya. Pero lo más extraordinario no fue el milagro que ocurrió allí en aquel momento. Ojo, se habéis visto a unos cuantos ya andando por las aguas por ahí, ¿no? Por eso es normal para vosotros. Aleluya. Pero lo más importante fue lo que pasó al final en el versículo 33. Mateo 14, del 22 al 33, cuenta esta historia. Pero el versículo 33 termina así: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Lección aprendida. Aleluya. No os habéis fijado solo en el milagro, sino porque ha hecho el milagro, porque, o sea, ¿qué sucedió? ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedece? No es otro que el Hijo de Dios. Un 10 para vosotros. Aleluya. Si hubiera una calificación en aquel momento, Jesús le daría un 10 a todos, porque ellos, dice la palabra de Dios, lo adoraron y dijeron, ¿no? Verdaderamente eres Hijo de Dios. Y este y todos los demás milagros tienen un efecto a los días de hoy, en los días de hoy, ¿vale? Aquí también tenemos los ejemplos de las parábolas, ¿vale? Para aclarar un poco más. Como sabéis, una parábola es algo comparativo, ¿sí o no? Algo que se puede comparar. O sea, cuando decimos la palabra del hijo pródigo, o sea, es una parábola clara que está diciendo de una persona que se aparta del camino del Señor, aleluya, pero que el Señor sigue con sus brazos abiertos para recibirla de nuevo, porque Dios es un Dios de amor y de segundas y terceras oportunidades. También tenemos la parábola del buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Eran cosas sencillas y cotidianas para que la gente pudiese entender lo que Cristo quería decir con cada una de ellas. Amén. Quizás para algunos una parábola hablando del pastor de ovejas suene rarísimo con la tecnología de hoy, pero para aquel entonces ellos entendían muy bien. Un pastor da la vida por sus ovejas, porque él decía, mira, yo soy la puerta. Y para los que no saben, los pastores de aquel entonces, cuando llevaban sus rebaños, los ponían en el redil, aleluya, y las resguardaba, y ellos se acostaban en la puerta. O sea que si viniese un oso, si viniese un lobo, algún animal, alguna fiera, para intentar atacar a las ovejas, tenía que pasar primero por el pastor. Así que cuando él dice, entonces ahora entendemos la magnitud de su amor y vemos por qué, aleluya, Cristo murió en la cruz, porque nuestro buen pastor dio su vida por nosotros, aleluya. Y es más todavía, aleluya, viene el enemigo en contra de nosotros, pero él también dice, mira, ni las puertas del infierno van a prevalecer contra mi iglesia. Aleluya. ¿Por qué? Porque yo estaré en la puerta. Yo soy la puerta. Y cuando venga el enemigo, aleluya, mi espíritu levantará bandera en contra de él y él tendrá que retroceder. Las parábolas enseñaban cosas cotidianas, cosas que no, si vemos la parábola de la semilla, ¿no? O
sea que es pequeñita y luego se transforma en un árbol frondoso. Eso significaba en aquel entonces, el Señor decía, mira, este es como el reino de Dios, es como una semilla que cuando entra en tu corazón, no te desesperes, no te afanes, aleluya, para ver frutos enseguida, porque así como la semilla necesita su tiempo para empezar a germinar, a salir, a crecer y por último da frutos. Y muchas veces nosotros pensamos que la obra que el Señor empezó en nuestras vidas tiene que ocurrir en las 24 horas siguientes. Tiene que pasar todo, tiene que haber liberación, tiene que haber sanidad, tiene que todo ir conforme a nuestros pensamientos. Pero así como la semilla necesita su tiempo, el Señor estaba enseñando esto a modo de parábola. Mira, de la misma manera, el reino de Dios cuando llega a tu corazón, aleluya, y nosotros mismos como evangelistas, como siervos del Señor, cuando alguien acepta a Jesús, ojalá, pero nuestro deseo es que esta persona a las 24 horas ya esté liberada, sanada, bautizada y ya esté predicando al otro día, ¿sí o no? Y si no pasa, muchas veces nos frustramos. Pero es el poder de Dios. Dios abrió el mar en dos partes, no sé cuánto. ¿Cómo es que llevas un mes, 2 meses y no das un gloria a Dios? Aleluya. Necesita tiempo este corazón. Necesita tiempo, aleluya, para que el Espíritu Santo riegue esta tierra y esta semilla pueda empezar ahora a crecer y poder dar frutos. Amén. Aleluya. Y de la misma manera que para cada acción milagrosa del Señor vemos una enseñanza, vemos un porqué espiritual en cada una de ellas. Mira, si nombráramos todas, estaríamos aquí todo el día, pero he escogido algunas que el Señor quiso, aleluya, enseñarnos algo y para aquel entonces también, ¿verdad? Vemos la historia. ¿Quién conoce la historia de la mujer que padecía 12 años de un flujo de sangre, un cáncer terminal? La mujer había gastado todo su dinero, todos sus recursos buscando la sanidad y no la encontraba. Y por último dice que su última esperanza, aleluya, estaba pasando por allí. Ella escuchó que Jesús pasaba por allí. O sea, en su corazón dice que la palabra de Dios, que ella dijo para sí misma, mira, si yo tan solo tocar el borde del manto del Señor, yo seré sana. Para ti, para mí es sencillo un acto como este, pero para aquel entonces no. En aquel entonces una mujer simplemente, si ella tuviera la regla, ella tenía que estar apartada hasta que acabara el tiempo de su purificación. Ni nadie podía tocar en ella, ni ella no podía tocar en nadie. Estaba separada. Ahora imaginaros una mujer que llevaba 12 años con un flujo incesante. Esta mujer estaba en la misma categoría de los leprosos. Ella tenía que estar apartada siempre de la sociedad que la rodeaba. Y la idea que ella tuvo no fue otra que tocar en Jesús. Pero Jesús estaba rodeado de una multitud, se ha apretado allí pasando, y aquella mujer, dice la palabra de Dios, que abrió paso en medio de la multitud. O sea, no solamente tocó en Jesús, tocó en muchas más personas, pero solo una persona le trajo la solución para su problema. Dice la palabra de Dios que cuando ella tocó, esa historia está en Mateo del 9 del 20 y 21, cuando ella tocó el borde del manto del Señor, ella sintió la sanidad. Pero ella culturalmente sabía que si ella tocara en algo o en alguien, esta persona sería contaminada. Aleluya. Y lo que Jesús está diciendo con esta enseñanza, aunque llenos de pecado y suciedad, aleluya, cuando nos acercamos a Cristo y tocamos el borde de su manto, no es Él quien es contaminado, somos nosotros que somos limpiados por su sangre. Aleluya. Es diferente el efecto. Amén. A veces pensamos, Señor, ¿cómo me voy a acercar lleno de pecado, lleno de errores? Voy a manchar tu santidad. Eso es mentira del diablo. No tengo perdón para mis pecados, son tantos.
que hasta si vengo a la iglesia es posible que se caiga encima mío. No des oído a estas mentiras del diablo, sino que acércate al trono de la gracia del Señor con confianza, porque no es la iglesia, no es el Señor que será manchado o contaminado, sino que será tu vida, será liberada de esta carga que es el pecado, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y vemos aquí también a una multitud que es alimentada por unos panes y algunos peces. Conocéis la historia, ¿verdad? ¿Y qué Cristo está diciendo con esta enseñanza? Está diciendo, mira, aleluya, vosotros cuando os alimentáis con pan natural, o sea, a la hora siguiente, al momento siguiente ya tendréis hambre de nuevo. O sea, pero sabéis que necesitáis comer. Pero lo que quiero decir es que yo soy el pan que vino del cielo, y el que coma de este pan jamás tendrá hambre. ¿Por qué? Porque Jesús no estará en un altar, Jesús no estará en una cruz, Jesús no estará en ciertos lugares, sino que estará dentro de nosotros. Y si Jesús está dentro de nosotros, que es el pan del cielo, entonces ya no hay más hambre. Amén. Y era eso que el Señor quería enseñar. O sea, por detrás de esta acción, aleluya, sobrenatural, que actuó en lo natural, comida física, el Señor está diciendo, mira, si probás de este pan, si comes de este pan, aleluya, jamás tendréis hambre. Aleluya. Y también hay una historia que él se sacó una moneda de la boca de un pez para pagar los impuestos. ¿Sí o no? ¿Os acordáis? ¿Sí? Un milagro también sobrenatural. Aleluya. ¿Y qué enseñanza podemos sacar de aquí? Lo que Jesús estaba diciendo, aparte de mostrar que era el Hijo de Dios y dominaba sobre las acciones del viento, del mar y de todo lo demás, él estaba diciendo, debemos andar en orden con la sociedad. Tenemos que ser íntegros. Si la sociedad, si el país, el lugar que nosotros vivimos, tienen leyes, aleluyas, leyes normales, debemos que obedecerlas, cumplirlas. Debemos andar en integridad en esta tierra. No porque allá, o sea, tenemos nuestra manera especial de hacer las cosas, pero cada país tiene su forma de actuar con la ley. Amén. Y que Jesús está diciendo, mira, lo que es de César, pues dad a César. ¿Por qué? Para que seáis bendecidos también. Y luego viene la historia que Jesús echó fuera un demonio de un hombre en Lucas 4, 33 al 35. Él estaba diciendo que el mundo espiritual es real y no es ninguna broma. O sea, no simplemente ha liberado un hombre de estos demonios, aleluya, sino que estaba diciendo y dándole una enseñanza a esta gente que veía todo lo que estaba pasando, diciendo, mira, el mundo espiritual es real, pero hay un pero. En mi nombre os daré autoridad, aleluya, para echar fuera todo espíritu maligno. En mi nombre haréis estas y cosas mayores todavía. O sea, el Señor estaba dando una enseñanza clara, que lo que estaba pasando allí no era algo puntual, sino que estaba hablando que el reino de las tinieblas es un reino real. Y este se opone al reino de Dios, o sea, a ti y a mí. Porque cada vez que queremos caminar con Cristo, cada vez que queremos avanzar, se nos pasa de todo. ¿Sí o no? Se pincha la rueda, pasa esto, que si el niño se enferma, que si eso y lo otro, y todo lo damos por natural. Hay cosas naturales, sí pasan cosas naturales, pero cuando Dios nos abra nuestros ojos espirituales, vamos a ver cosas no tan naturales. Aleluya.
Y Jesús mismo dio un ejemplo. Aleluya. Y también, ¿quién se acuerda del milagro de la pesca milagrosa y abundante que llenó 2 barcos? ¿Sí? Un milagro extraordinario. Aleluya. Un milagro que se dio para, no, estaban pescando toda la noche, hombres experimentados, que sabían lo que hacía y no habían pescado ni una sardina. Aleluya. Y luego viene Jesús y dice, mira por aquí, echa aquí la red. Y el Pedro, no, Pedrito, no, sea tranquilito como era, no, sí, Señor, a ver, con todo respeto, pues el pescador aquí soy yo, mis amigos aquí, estuvimos pescando toda la noche y ni una sardina llevaremos para casa, pero si tú has dicho, lo haremos, en tu palabra lo haré, aleluya. Y echaron la red, o sea, tuvieron que llamar más barcos, porque no cabían de peces, aleluya. El Señor estaba diciendo, aleluya, todo lo que hagamos sea conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que hagamos sea de acuerdo con lo que Él ha dicho. Se Él ha dicho, en mi nombre echaréis fuera demonios. Entonces, Señor, en tu nombre voy a echar fuera demonios. En tu nombre, Señor, aleluya, voy a hacer cosas grandes. Pues en tu nombre, Señor, lo haré porque tú lo has dicho. Aleluya. Y sin contar la sanidad de un leproso. Lucas capítulo 5 del 12 al 13. Una enfermedad horrible. Una enfermedad que causaba heridas, luego llagas profundas, amputaciones y por supuesto el resultado final, una muerte cruel y dolorosa. O sea que va carcomiendo, que va comiendo poco a poco, va pudriendo la piel del que sufre esta enfermedad. Aleluya. Y Jesús lo sana. Al instante él queda limpio. Aleluya. Y la gente maravillada con aquel milagro, pero lo que el Señor quería por detrás del milagro era enseñarnos, aleluya, el poder del pecado en la vida del ser humano. Que a principio uno no siente nada, está sano, ¿verdad? Pero luego empieza un dolorcito, luego empieza un rascado, ¿no? O sea, una picación, o sea, luego empieza unas heridas, luego llagas, luego amputaciones. Poco a poco el pecado va consumiendo la vida de la persona. Y cuando uno se da cuenta, está tan profundo el hoyo que se ha metido, aleluya, que es solo Cristo para sacarlo de allí. Entonces el Señor está diciendo, así como la lepra mata poco a poco, así como la lepra produce heridas, llagas y amputaciones, de la misma manera el pecado. Aleluya. Esta mentirita y esta mentira inofensible, tan pequeñita, tan guapa, ¿no? O sea, que ponemos hasta peinado, ¿no? O sea, ay, me salí con la mía, qué guapo, ¿no? O sea, le hacemos los moñitos y tal, o sea, vale. Pero esa mentira va a crecer. Mañana necesitarás una más grande, aleluya, y una más grande, y una más grande. Y luego verás que no es tan guapa como parecía, porque esa mentira va a destruir la relación que tiene con las personas. Esa mentira va a destruir la relación de pareja. Esta mentira va a destruir la relación con tus hijos. Esta mentira va a destruir la relación con tus jefes. Esta mentira va a destruir todo a su paso. Lo que parecía inofensible, una mentirilla piadosa, se transforma en un monstruo, aleluya, capaz de matar todo a su alrededor. ¿Sí o no? Es cierto. Aleluya. Entonces el Señor, por medio de esta sanidad a este leproso, aleluya, Él nos dice, cuidado con el pecado. Cuidado, aleluya, con lo que produce esta muerte que mata poco a poco. Aleluya. ¿Quién se acuerda también de la hija de Jairo que Jesús la resucitó? ¿Sí? Una historia apasionante que está en Lucas 8, 41 al 56. Está aquí dando un ejemplo. No solamente devolvió la alegría a un padre y a una madre que estaban llorando,
por la pérdida de su hija. No solamente estaba demostrando un poder sobrenatural, aleluya, y devolvió a esta hija a sus padres, sino que estaba diciendo, mira, lo que yo os he prometido, yo tengo el poder para hacerlo. En aquel día, aleluya, el Señor, cuando venga a buscarnos, los que han muerto en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado vivos allí en aquel momento seremos transformados y arrebatados. Aleluya. Y así sucesivamente todos los milagros, aleluya, son en realidad de doble enseñanza. ¿Quién se acuerda del ciego de Jericó? ¿Sí? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Pero él no veía a Jesús, solo sabía que estaba allí. Aleluya. Él no podía ver y solo podía clamar. No sabía dónde disparar, solo gritaba. Aleluya. Y la gente le decía, cállate, no molestes, no grites, tú eres un mendigo, tú eres un desahuciado, tú ni siquiera mereces estar aquí, mira la capa que llevas, cállate. Y dice la palabra de Dios que él gritaba más fuerte todavía. Aleluya. Que era lo que él podía hacer. Porque si él pudiera ver, aleluya, no hacía ni bulla, calladito se acercaría a Cristo, ¿verdad? O sea, y buscaría la solución para su problema. Pero como no podía ver, él clamaba. Y el pecado causa esto en nosotros, la ceguera espiritual. No podemos ver ni un palmo delante de nuestras narices. No podemos ver que estamos caminando hacia un abismo, aleluya. Pero hay algo dentro de nosotros que está clamando fuerte. Nuestra alma clama por paz. Nuestra alma clama por libertad. Nuestra alma está gimiendo dentro de nosotros, pero nuestros ojos, aleluya, espirituales no pueden ver el peligro. Y Él está clamando por salvación. Y aunque otros no puedan ver ni escuchar, aleluya, pero Dios, Jesús, puede escuchar el clamor de tu alma en este momento. Aleluya. Él sabe este grito que está aquí dentro. Él sabe las voces que están clamando aquí dentro. Porque por fuera, ayer decíamos, ¿no? O sea, no había ningún feo aquí. O sea, porque había dos grupos, ¿no? Uno se sentó aquí, otro aquí. Y para que estuviéramos todos juntos, mira, aquí los feos y aquí los guapos, ¿no? Y todos, o sea, no había ningún feo. Empezando por mí, todo el mundo aquí de ese lado. Aleluya. ¿Por qué? Porque por fuera se veían como unos corderitos, unos niños guapos, ¿no? Bien vestidos, bien peinados. Aleluya. Pero el Espíritu Santo conocía cada corazón de los que estaban aquí ayer. Y el Espíritu Santo conoce cada corazón de los que estamos aquí. Aleluya. No estoy recriminándoles ni juzgándoles. ¿Por qué? Porque o sea, no es porque no estés llorando ni clamando por el problema. No, sino que Dios entiende lo que estás pasando. Dios comprende, aleluya, lo que está dentro de ti y Él conoce. Y aunque no veamos, pero tu alma está clamando, pidiendo a gritos, socórreme. Aleluya. Hay historias tan tristes, ¿verdad? O sea, hace poco un joven de 15 años se quitó la vida. Y tú veías sus videos. O sea, un joven normal que saltaba, que jugaba al fútbol, que brincaba, que jugaba, un niño completamente normal. Pero dentro de él había un clamor, había una angustia. Su alma estaba clamando y nadie escuchó. Aleluya. El clamor de este joven. ¿Por qué? Porque era su alma que necesitaba de paz. Era su alma que estaba herida. Era su corazón que, o sea, que estaba dolido. Aleluya.
y solamente Cristo puede escuchar el clamor de tu alma. Así que clámale. Aleluya. Clama por Él. Grita, deja que tu alma saque todo lo que está dentro. Aleluya. Y su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. He clamado a esto, Señor, ok. He clamado a lo otro, ok. He clamado a esto, ok. ¿Te dio la solución? No. Pues entonces clama a mí y yo te voy a responder. Aleluya. Y es más, voy a abrir tus ojos y ya no serás un ciego, ya no serás una persona inválida, sino que te voy a abrir los ojos para que seas sano en el nombre de Jesús. Aleluya. Y te hago esta pregunta, ¿te identifica con todo esto? Aparte de un milagro físico, ¿qué milagros tú necesitas en tu vida hoy? Jesús habló con un hombre llamado Nicodemo, ¿os acordáis también? ¿Sí? Aleluya. Dice la palabra de Dios. Un hombre estudiado, o sea, un hombre con títulos que no le cabían en la pared de la casa, que era maestro en Israel, estaba en lo más alto escalón de la sociedad. Aleluya. Pero cuando él se acerca al Señor, el Señor lo mira, como ve el hombre, ¿no? O sea, por fuera. Y él dice, mira, tengo una idea para ti, Nicodemo. Solo te falta una cosita. Él dice, Dios mío, ¿dónde voy a colgar otro título, Señor? O sea, ¿dónde lo voy a colgar, no? El Señor dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que comenzar desde cero. Tienes que dar los primeros pasitos. Tomar la leche. Y Nicodemo, imaginar la cabeza de Nicodemo, ¿no? O sea, wow. Aleluya, ¿qué es esto? Y quizás sea esto que el Señor te está llamando en esta mañana. Nos levantamos, por favor. Aleluya. Comenzar una nueva historia. ¿Qué te parece? Nacer de nuevo. Aleluya. ¿Por qué nacer de nuevo? Porque si es para vivir lo que tú has vivido hasta ahora, entonces no tiene sentido nacer de nuevo, comenzar desde cero, ¿verdad? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere hacer es una nueva historia. Y aparte, porque si mezcla lo viejo con lo nuevo, no va a funcionar. No va a permanecer, porque Jesús dijo, no se pone vino nuevo en odres viejos. ¿Quién conoce el sistema de la fermentación del vino? O sea, cuando se pone en un odre, el vino fermenta y se hincha. Y si se pone en un odre viejo, ¡pum!, explota, no aguanta la presión de la fermentación. Y Jesús también dice, ni tampoco se pone remiendos nuevos en ropa vieja. Porque la tendencia de la tela, cuando se la pone, o sea, es encogerse hasta coger la forma final. Y si lo ponemos en una tela vieja, se va a romper y la rotura será más grande todavía. Aleluya. ¿Y qué quiere decir el Señor con esta enseñanza? Si queremos vivir una nueva vida con Cristo, la vieja vida, ¿dónde tiene que quedar? Porque todo será hecho. Pero Señor, yo puedo, es que tengo una mascota y no la puedo soltar. Tengo este pecado de mascota, tengo estas costumbres de mascota. ¿Y cómo voy a soltar? No va a funcionar. No va a permanecer. Porque lo que el Señor quiere es algo nuevo. Porque lo que hasta ahora has vivido no ha funcionado. No cuajó. Pero esa nueva historia que Jesús te está llamando a una nueva vida llena de milagros y de cosas extraordinarias. Aleluya. ¿Necesitas un cambio en tu vida? Y si eres creyente en el Señor Jesús, ¿necesitas un renuevo en tu vida? Porque esta rutina que llevamos, que lleva uno, ella sofoca, ella oprime.
ella se vuelve un lastre, o sea que uno no avanza ni con toda fuerza. Pero Jesús dice aquí en Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados. Mira cómo empieza el Señor hablando. Cómo Él nos conoce, ¿verdad? Cómo Él sabe cómo están nuestras almas. Él empieza diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y luego a continuación dice, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Una vida nueva, un tiempo nuevo, significa todo nuevo. Aleluya. Y lo viejo tiene que estar atrás, se quedar en el pasado. Aleluya. Un nacer de nuevo. Aleluya. Sea una realidad en la vida de todos nosotros en el nombre de Jesús. Y es eso lo que vamos a conmemorar en este momento. Aleluya. Una nueva vida por medio de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque es esto lo que simboliza. Quizás uno no entiende cómo es esto, la muerte, el sacrificio y todo. Eso es símbolo de sufrimiento, sí es cierto, pero el resultado es completamente diferente. Si Cristo murió y al tercer día resucitó, entonces para ti, para mí, hay esperanza. Aleluya, de una vida nueva y llena de milagros extraordinarios. Que ¿dónde van a empezar ellos? ¿Dónde van a empezar ellos? Dentro de nosotros. Aleluya. Porque cuando empieza dentro de nosotros, el Señor nos transforma en una fuente de agua viva. Amén. Y las demás cosas, pastor, ¿qué haremos? El Señor también dijo, hay respuesta para eso. Vendrá por añadidura. Porque lo primero que el Señor quiere es transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Aleluya. Y mientras